Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. María Teresa Landa fue reconocida como la primera Miss México, pero tan solo un año después ese título cambió por la Viuda Negra, con tan solo 19 años de edad. Hubo muchos cuestionamientos sobre el delito que cometió, y este caso quedó plasmado en el Archivo de México, en el INAH y la Secretaría de Cultura. Esta es la historia de la Viuda Negra mexicana. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. La protagonista de esta historia lleva por nombre María Teresa de Landa de los Ríos, que nació el 15 de octubre de 1910 en México. En esos años revolucionarios, la figura de la familia tradicional era muy estricta. El hombre era el único que trabajaba, mientras que la mujer se dedicaba a la casa y a cuidar a los niños. No tenía permiso de trabajar y mucho menos de estudiar, porque eso iba en contra de las normas establecidas por la sociedad. Y es en una familia como esta en la que creció Teresa, de posición económica media alta y sumamente religiosa. Su padre Rafael tenía comercios de lácteos, mientras que su madre era una ama de casa. Teresa también tenía 2 hermanos hombres. Ella era una mujer muy estudiosa e inteligente. Tuvo una educación basada en la religión en una escuela para monjas en donde le enseñaron a dominar el francés e inglés. A pesar de que el estudio le apasionaba, no estaba de acuerdo con los ideales de sus padres y la religión. Ellos querían que su hija fuera monja, a lo que Teresa siempre se negó, pues incluso llegó a iniciar sus estudios en la UNAM. Con 18 años, Teresa vivió la muerte de su abuela y en su funeral conoció a Moisés Vidal Corro, un general de la Revolución Mexicana que tenía 34 años, nacido en Cosamaloapan, Veracruz. Según los archivos, él obtuvo el grado de general de manera ilegal, además de estar relacionado con los antirrevolucionarios. Ella había quedado enamorada de aquel hombre y él también, a pesar de la diferencia de edad. Comenzaron a salir escondidas por miedo a que el padre de Teresa rechazara aquella relación, por obvias razones. Moisés estaba de acuerdo en esconderse, pero no por las críticas, sino más bien porque guardaba un secreto. La relación que tenían sí era afectiva, pero predominaban los celos por parte de él, debido a que sabía que Teresa era una mujer muy bella. En abril de 1928, el periódico Excelsior convocaba por primera vez a un certamen de belleza para encontrar a la Miss México. Muchas mujeres intentaron cubrir aquellos requisitos que eran un tanto absurdos, los cuales eran tener entre 16 y 25 años, ser soltera y gozar de buena reputación social, físicamente atractiva, culta e inteligente y, muy importante, no ser artista. Tras la convocatoria, los amigos de Teresa mandaron su foto sin que ella supiera al respecto. Ellos le habían insistido en que se registrara, pero ella dijo que no, principalmente porque sus padres no se lo iban a permitir. Y es que quien la conocía la consideraba una mujer muy atractiva, de ojos grandes, piel pálida, cabello negro corto y rasgos que la hacían parecer una modelo, además de inteligente, estudiosa y con un historial de nunca haber tenido una pareja, catalogándola como una mujer de casa. En cuanto Teresa se enteró de esto, no tuvo otra opción que aceptar. Cuando Moisés se enteró del concurso, no estuvo de acuerdo. Sentía que iba a perder a Teresa. ¿Cómo su novia iba a participar en un concurso donde varios hombres la iban a ver y sobre todo posando en traje de baño? Aunque intentó prohibírselo, ella no le hizo caso. Sus padres tampoco estaban de acuerdo con lo que ella estaba haciendo. Ya saben, eso no es de una joven de casa. Sentían pena por las fotografías que estaban circulando de su hija, que había sido educada bajo la religión. Aún así, no dejaban de cuidar todo lo que hacía.
Fue el 19 de mayo de 1928 cuando el certamen anunciaba que la ganadora había sido Teresa. Ahora era la primera Miss México en la historia del país y que iba a concursar a nivel internacional en Texas. Teresa sabía que con ese triunfo iba a comenzar una vida llena de críticas, lo cual le parecía un acto rebelde siendo mujer y que no le disgustaba. Los periódicos que celebraban su triunfo también la señalaban como una mujer desvergonzada por haber posado en traje de baño en la Avenida Madero, quedando plasmada su imagen en fotografías. Teresa, más allá de la belleza, intentó dejar en claro en una entrevista que una mujer valía lo mismo que un hombre. En sus palabras, las mujeres que estudian son tan capaces como los hombres y a menudo logran cumplir sus deberes con mayor rapidez que ellos, puesto que tenemos más paciencia, somos más diligentes y podemos asimilar hechos y conocimientos con más claridad. Estas afirmaciones eran escandalosas porque iban en contra de lo que la sociedad dictaba. Incluso finalizó su entrevista con: Dios mío, van a pensar que soy una especie de feminista. Bueno, en fin, espero me comprendan. Moisés, alertado por lo que se venía con la popularidad de Teresa entre entrevistas y desfiles, pensó que el matrimonio la ataría a él, aprovechándose de que ella estaba enamorada. Sin pensarlo, Teresa aceptó y abandonó todos sus proyectos, entre ellos algunos papeles como actriz que le habían ofrecido. Se casaron en secreto sin que los padres de Teresa supieran algo. Ella lo hacía por miedo a que se lo prohibieran, pero él lo hacía para mantener guardado ese secreto que mencionamos al inicio. Como ella aún era menor de edad, ya que el Código Civil de aquella época indicaba que la mayoría era a los 21 años, Moisés la obligó a decir que tenía 22, presentando testigos falsos que constataban esto. Y así, su matrimonio clandestino comenzó. Esto le duró muy poco, ya que en cuanto el padre de Teresa se enteró, enojado, los obligó a hacerlo oficial ante la iglesia, que en ese tiempo representaba más poder y legalidad. La boda de Teresa se llevó a cabo el 1 de octubre de 1928. Vivieron durante un año en Veracruz, lugar donde estaba la familia de Moisés. Pasando el año y por cuestiones de trabajo, regresaron a la Ciudad de México para vivir en la casa de la familia de Teresa. El motivo era simple. Él quería mantenerla vigilada por sus padres mientras él se iba a trabajar, pues lo que en un inicio había sido caballerosidad, amor y afecto, ahora era todo lo contrario. Moisés era un hombre machista, muy celoso y desconfiado. Siempre le ordenaba a Teresa las cosas que debía o no hacer, como no podía leer el periódico porque eso no era de una mujer decente, no tenía por qué enterarse de los crímenes y delincuencia que las noticias anunciaban. Cuando él no estaba, ella no tenía permiso de salir. Si quería hacerlo, tenía que ir acompañada de alguien que él le asignaba, manteniéndolo informado de todo lo que ella hacía. Poco más de un año después, el 25 de agosto de 1929, a Teresa se le había hecho raro que casualmente el periódico esta vez estaba sobre la mesa junto a la pistola de su esposo y, como mencionamos antes, ella tenía prohibido leerlo. Por curiosidad, echó un vistazo, dándose cuenta de una noticia que la dejó impactada, la cual decía: María Teresa Errejón López de Vidal Corro denuncia a su esposo Moisés Vidal por bigamia y a la Miss México por adúltera. En ese momento Teresa se dio cuenta que aquel secreto que su esposo había ocultado durante toda su relación era que ya estaba casado con una mujer que, además de tener el mismo nombre, tenía 2 hijas con él. Teresa, decepcionada y llena de coraje, estaba fuera de sí. Lo único que alcanzó a tomar fue la pistola. Se dirigió a encarar a Moisés y mientras le apuntaba le dijo: No puedo resistir más, yo me mato. Moisés solo le respondió: No, Tere,
tú no. Él intentó acercarse a Teresa, pero ella continuó. No te me acerques porque disparo. Me has destrozado mi vida, mis ilusiones. Si me casé contigo no fue por dinero, bien lo sabes, sino por amor, porque te quiero. No es justo lo que has hecho. Moisés, en cuanto escuchó esto, solo se burló y Teresa, enojada, le disparó 2 veces en la cara y 4 veces en el cuerpo. Cuando ella reaccionó después de lo que había hecho, intentó quitarse la vida, pero no lo consiguió porque ya no tenía balas. Tomó el cuerpo de Moisés y entre gritos y llanto comenzó a decir: perdóname, mi amor, no te mueras, te amo. En cuanto se escucharon los disparos, gente que estaba en la casa, entre ellas su madre, corrieron a donde estaba Teresa y se dieron cuenta de todo. Fue detenida y llevada a la cárcel Belén para comenzar con su proceso. Declaró que sí lo había matado, pero que su intención principal era quitarse la vida a ella y no a él. Rápidamente, las notas de los periódicos ahora tenían en primera plana: la señorita México mató a su esposo de 6 balazos. Miss México, autoviuda. La gente estaba asombrada de lo que Teresa había hecho. Algunos se mostraban en contra, otros a favor, sobre todo un club de fans que había seguido su carrera desde que se anunció como ganadora de Miss México, y no porque creyeran en su inocencia, sino porque sentían que se le estaba quitando peso a lo que él le había hecho a ella. Llegó el mes de noviembre y comenzó el juicio, siendo este el último de la época que se realizaba bajo el cargo de uxoricidio, que era el acto de quitarle la vida al propio esposo o esposa, o como la gente lo nombraba, los autoviudos. Agustín Corona fue el fiscal en contra de Teresa. Inició diciendo que no se dejaran conmover por la seda negra y rímel de la Miss México. Ella llevaba un vestido de ese color y tela. Agregó que el que ella hubiera participado en un certamen de belleza ya era indicio de que era una mujer de moral ligera. Por su parte, José María Lozano fue el abogado que defendió a Teresa. A este hombre se le conocía como el príncipe de la palabra, por su excelente oratoria, además de haber trabajado en las filas del gobierno. Los informes arrojaron que solo uno de los disparos fue el que causó la muerte a Moisés, que como dato a tener en cuenta, él fue quien le enseñó a usar un arma. Se interrogaron a varias personas, principalmente a la otra esposa de Moisés, a quien, por cierto, le dieron la pensión económica de la Defensa Nacional. Otro de los testigos en contra de Teresa declaró que ella había mantenido una relación fuera del matrimonio, cosa que se desmintió después. También se mostraron fotografías íntimas de ella que Moisés la había tomado. Esto no aportaba nada al caso, pero la excusa era: por eso lo hizo, porque es una mujer inmoral. Teresa, al ver sus fotografías, sintió pena y decepción porque éstas solo le pertenecían a su esposo y no tenían por qué ser públicas. Dijo: son fotos de un enamorado con una cámara fotográfica. El abogado de Teresa, ante estas pruebas, solo comentó: la señora Landa de Vidal, al cometer el hecho que se le imputa, obró violentada por una fuerza moral que le produjo el temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en su persona. Como pruebas a favor de Teresa, se mostró que el matrimonio no tenía legalidad por haberse realizado con papeles ilegales y que los testimonios de los amigos de Moisés validaban que mediante engaños él atrajo la atención de Teresa sin que ella supiera que él estaba casado. Su abogado dejó en claro que ella había actuado en defensa de su honor y que era una víctima de un hombre que abusaba de su autoridad, sometiendo a su mujer como si fuera su propiedad. Después de horas de juicio, el 1 de diciembre de 1929, Teresa fue absuelta y perdonada. A raíz de esto, en el año 1930, la legislación había sido cambiada y el Código Penal se modificó para que las mujeres ahora recibieran castigos
más severos. Aunque esto suene absurdo, algunos años atrás, para ser exactos, en 1895, un ensayo realizado por Lombroso, considerado padre de la criminología, y Ferrero, historiador y periodista, al cual llamaron La mujer normal, la criminal y la prostituta, planteaba que la pureza de la mujer la hacía más vulnerable y propensa a tomar malas decisiones, por lo que debían ser encarceladas. Y para entenderlo, voy a citar a Criminología Feminista. La criminalidad femenina tendía a ser juzgada con mayor dureza que la masculina, porque se suponía que las mujeres que caían en estas típicas prácticas iban contra la naturaleza femenina y eran, por tanto, criaturas degradadas. En el libro María Teresa Landa, la Miss que no vio el universo, además de mostrar fotografías que contribuyeron a entender qué pasó en esos años con este caso, están algunos testimonios que ella dio en entrevistas después de quedar en libertad, estando plasmados en las notas periodísticas como el siguiente, cuando Teresa explicó su sentir ante lo que había pasado. Tomé la pistola que estaba en la mesa del centro. Al ver tal cosa, Moisés quiso pararse y le dije que si se acercaba lo mataba a él primero. Volvió a sentarse. Quise entonces suicidarme. No sé lo que pasó entonces. Mis ojos se nublaron. Tiré del llamador de la pistola y no sé cuántas veces disparé. Después quise dispararme un balazo, pero el arma falló. Teresa continuó con su vida. Retomó sus estudios en la UNAM y años más tarde obtuvo el título de bióloga. Una vez terminada la carrera, comenzó una maestría en letras. Todos sus estudios la llevaron a que impartiera clases de primaria. También dio clases de francés, ética, historia universal y literatura. Debido a su dedicación, fue reconocida como una excelente maestra, además de recibir un premio por cumplimiento al no haber faltado a ninguna clase. Algunos de sus alumnos fueron el presentador de televisión Jacobo Saludowski y el poeta Octavio Paz. Teresa, después de aquel incidente, prefirió nunca más tener una pareja y murió el 4 de marzo de 1992. Como toda historia, existe otra versión que nunca se comprobó, en la que se señalaba que el autor del crimen en realidad había sido un hombre. Apuntaban al padre de Teresa o a uno de sus hermanos. La teoría decía que, impulsados por el coraje que sentían por cómo era tratada por Moisés y tras la noticia de su otra esposa, alguno de ellos le quitó la vida. Esto cobró sentido cuando un perito dijo que la pistola era muy pesada para que Teresa le hubiera disparado con detenimiento sin que ninguna bala se escapara. Este caso, como dijimos al principio, quedó registrado para analizar cómo eran las audiencias y los procesos en esa época. Pero más allá de esto, se evidenció las prácticas normalizadas que como sociedad se aceptaban sin importar que éstas pasaran por encima de la voz y toma de decisiones de una persona, sobre todo si eras mujer. Este fue el caso de María Teresa Landa, la viuda negra mexicana. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.